Bien, creo que, déjeme ver si me permite compartir. Listo, compartir. Bien, ya están viendo por ahí lo que estoy proyectando en pantalla. Es el temario que se les hizo llegar con relación a este curso. Como les decía, la idea es que al término se lleven una visión de la propuesta metodológica que se propuso para la estimación del quantum indemnizatorio, basado pues obviamente en una demanda por daño moral, que involucre el daño moral o daños no patrimoniales. Vamos a trabajar en 3 etapas, en 3 momentos. El primer momento es, ¿qué es el daño moral? Es decir, el concepto. Luego veremos qué se hace a nivel mundial en cuanto a los métodos o las fórmulas o las formas en que se estima un daño moral. Y por último veremos un pequeño ejemplo de cómo se elaboraría una estimación del quantum indemnizatorio, basado pues en lo que estoy generando ahorita para este fin. Como bien saben, el curso va a ser en forma totalmente en línea y pues la dinámica sería, yo empiezo a exponer y luego de manera conjunta vamos a estar trabajando sobre un ejemplo pequeñito que nos podrá dar una visión de lo que hay que hacer. Y pues bueno, necesitamos tener una computadora con Excel, que es donde vamos a hacer los cálculos, los materiales que se les entregaron, y de preferencia, si les es posible, pues en una pantalla estar viendo lo que yo estoy haciendo y en otra, la recomendación es que lo estén haciendo ustedes directamente. Y si sale algún detallito, pues lo puedan comentar para resolverlo. Esa va a ser la dinámica del curso. Es un curso totalmente interactivo. Si hay alguna duda, inmediatamente me lo hacen saber y tratamos de resolverla. Como lleva cierto procedimiento, cierta metodología, pues hay que ir todos a la par. Entonces, si alguien requiere un poco más de tiempo, me avisa y damos un poco más de tiempo para que vaya a la par de todo el grupo. Muy bien. ¿Algún comentario hasta aquí antes de empezar el curso? ¿Algún comentario? Buenas tardes. De los materiales. Sí, adelante. No Eso iba Eduardo, a preguntar. Eduardo, Gracias. No compartieron material, o lo va a compartir ahorita usted. Gracias. Correcto. Bien. Creo que era la misma pregunta de nuestra compañera. Sí, así es. Bien, entonces déjenme ver cómo les compartimos aquí los materiales. Aquí puedo adjuntar archivos, creo que sí. Sí, déjenles comparto materiales y ahorita los empiezan a descargar, ¿sí? Muy bien, entonces Luis, perdón que te interrumpa. Sí. Los materiales los estamos compartiendo en el grupo, están un poquito pesaditos, pero ya van en el grupo también. Ah, correcto. Entonces, sí, muchas gracias. Bien, les comparto aquí algunos mientras les llegan los demás. Les comparto lo que sería el temario, aquí rápidamente, y les compartiría la primera presentación para que la tengan, ¿sí? Bien, entonces les compartí el temario y ahorita les comparto lo que sería la primera presentación. Muy bien. Listo. ¿Me confirman si ya les llegó los mensajes, por favor? En el chat ahí los van a tener. Sí, ya llegaron. Perfecto. Entonces, ahí tienen este material. Ya el instituto les está mandando el resto de materiales. Y pues vamos a empezar, si les parece bien, o si hay alguna otra duda, pues adelante, la podemos atender antes de arrancar.
¿no? Bien. Pues vamos a empezar entonces. Voy a quitar mi cámara para centrarnos en el material. Bien. Vamos a iniciar con el tema. Ay, perdón, se me fue. Aquí iniciamos. El curso es evaluación de daño moral, un panorama a la evaluación del daño moral. Y pues bueno, lo primero que tenemos que hacer en ese sentido es entender a qué nos referimos con evaluación del daño moral o daño no patrimonial. Si lo queremos generalizar, diríamos daño no patrimonial, ¿sí? Es decir, que involucra todo aquello que no es tangible. En el ámbito legal se maneja la palabra quantum en lugar de la palabra valuación o valor, ¿sí? Porque se matiza en el sentido de una compensación que se le da a la persona. El daño no se elimina, el daño no se quita. Lo que se busca es determinar un importe monetario que le permita a la persona mitigar su dolor, su sufrimiento, su angustia, o con ese recurso que pueda pues recibir sus terapias, recibir su rehabilitación para resarcir el daño que tuvo la persona. Ese es el fin de la determinación del importe. No es tanto decir el daño vale tanto o la lesión vale tanto. Por eso no se acostumbra usar la palabra valor, el valor del daño. Sino se utiliza la palabra quantum, el quantum indemnizatorio. ¿Qué sería lo que en otros ámbitos de la evaluación llamamos el valor del inmueble, el valor del negocio, el valor de la obra de arte? ¿Sí? Aquí lo vamos a manejar como el quantum. Y lo que vamos a hacer es estimar ese quantum. La finalidad de la ley pues va en ese sentido, proporcionarle una cantidad de dinero a la víctima para que pueda resarcir, mitigar el daño sufrido y que por otro lado al agresor le sirva como una lección, igual a la sociedad, como una lección para evitar en la medida de lo posible que vuelva a ocurrir. Bien, contempla ya lo que entendemos por daño moral. En el Código Civil, el artículo 1916 define, establece, conceptualiza lo que es el daño moral. Y nos dice que debemos entender por daño moral la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, en su decoro, en el honor, relación, en su vida privada. Ahí ya nos está dando qué es para la ley, para nuestro Código Civil, qué es un daño moral. De tal manera que de entrada debemos de entender muy bien porque si la ley respalda esta afectación, pues quiere decir que hay un importe el cual estará demandado y habrá que estimar. Quiere decir que está la puerta abierta para la evaluación de daño moral. El problema al que se ha enfrentado nuestro país es el cómo se estima, ¿sí? Bien. A nivel mundial,
existen diferentes metodologías, diferentes formas de determinar ese quantum. Muchas de esas formas o fórmulas o procedimientos están basados concretamente en accidentes viales. La mayoría se enfoca a accidentes viales. Por ejemplo, Argentina utiliza, Argentina, Chile, Colombia, en fin, varios países, utilizan unas fórmulas llamadas fórmulas de Bothum-Mendes, Marshall y las Heras-Requena. Son fórmulas para estimar una indemnización basada en un suceso vial, un accidente vial, en donde pues estiman la edad de la persona, el grado de incapacidad de la persona, los ingresos percibidos de la persona, y con base en ello pues hacen una estimación. Inclusive llegan a tomar lo que llamaríamos la vida útil laboral, ¿sí? Que en un activo pues sería la vida útil remanente. Aquí le llamamos la vida útil laboral, o sea, la vida útil, o el tiempo o los años en que la persona genera ingresos, ¿sí? Entonces son fórmulas bien definidas con las cuales se meten los datos y te da la indemnización. También estadísticamente existe un método llamado de baremos. Son métodos estadísticos en los cuales se van almacenando información, se van actualizando y se van generando tendencias. Tendencias en cuanto a los importes que se han estado otorgando por indemnización. Y entonces se va registrando qué tipo de lesión tuvo o qué tipo de lesiones tuvo y de cuánto salió la sentencia. Y con el almacenamiento de la información se empiezan a aplicar algunas técnicas estadísticas para determinar ciertos comportamientos. Se generan unas tablas llamadas las tablas de baremos y con esas tablas se calcula las indemnizaciones. Son métodos basados en estadísticas, en datos históricos. En México, muchos jueces utilizan un test de proporcionalidad, porque al final de cuentas el juez es el que dictamina el monto a indemnizar, el quantum, el juez, basado en las pruebas, en los hechos, ¿sí? Y sobre todo en el grado de intencionalidad del agresor, grado de intencionalidad del agresor. Y entonces aplica un concepto llamado el test de proporcionalidad para dimensionar el grado de intención y el grado de afectación. Eso es lo que en el mundo existe. Ahorita les voy a mostrar algunas páginas donde ustedes pueden ampliar pues, parte de esta información. Estas son, por ejemplo, fórmulas que se utilizan, las que mencionábamos de Bothum-Mendes. Ahí está la fórmula y los conceptos, basados en el salario, basados en el porcentaje de incapacidad de la persona, de la edad, de una tasa de actualización y de la vida útil para generar ingresos. Y con ello se hacen los cálculos. En México no se utilizan en otros países. Aquí, no tenemos todavía estas fórmulas que si bien existen, normalmente no he visto que las utilicen. Bien. Hay en internet calculadoras donde tú pones los datos y te da directamente el importe, ¿sí? Y pues vienen las diferentes fórmulas. Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, son 3 metodologías basadas meramente en el salario, en la vida laboral, en la edad de la persona, en el grado de incapacidad de la persona, ¿sí? Entonces ahí uno
captura la información y obtiene el resultado. ¿Sí? Bien. Por ahí tenemos un micrófono abierto. Si gustan cerrarlo, por favor. Sí se escucha acá, pero la bocina no se oye. Por ahí tenemos un micrófono abierto. Si gustan cerrarlo. Si tengo... Déjenme desactivar el micrófono. Por ahí tenemos a alguien con el micrófono activo. Creo que ya lo cerraron. Muchas gracias. Aquí están. Bien. Entonces les decía, existen los famosos baremos también, que son formas de estimar indemnizaciones. Una de las páginas que muestran el uso de baremos es una página francesa, en Francia, donde hay una asociación que ayuda a las víctimas a identificar el monto indemnizatorio. Utilizan una escala donde dimensionan el grado de afectación o, como aquí se pudiera traducir, el grado de dolor, ¿sí? El grado de dolor. Y entonces utilizan una escala que va del 1 al 7. El 1, digamos que es un dolor ligero, ¿sí? El 2 es un dolor con un poquito más de intensidad y así hasta el dolor extremo. Entonces utilizan una escala del 1 al 7 y con esa escala del 1 al 7 ingresan a su metodología y obtienen una indemnización en un rango de valor. Por ejemplo, en un grado 5, pues la indemnización iría de 10,000 a 15,000 euros. En un grado 6, iría de 18 a 25,000 euros. Y va a depender del tipo de lesión, va a depender de la persona y del suceso, o sea, de una serie de variables. Pero pues se pueden dar una idea que utilizan una escala de medición del 1 al 7. Ahorita vamos a entrar a las páginas para que las puedan ver. Con base en las edades, normalmente funcionan los baremos. Según las edades, pues, de las víctimas, pues va generando puntaje, va generando una serie de indicadores que te llevan a la estimación del valor. Ese es el uso de baremos así a grandes rasgos. En cuanto al test de proporcionalidad, pues lo que hace es, de igual manera, dar un peso, ponderar, ¿sí? Darle un grado de intencionalidad, un grado de afectación a la víctima y al agresor. Entonces aquí nos dice la diapositiva que el objetivo es garantizar al máximo el goce de los derechos y acotar sus limitaciones. Entonces lo usan los jueces para hacer una dimensión. Y utilizan un concepto de ponderación. Nuevamente, igual que la página francesa, utiliza una ponderación. La página francesa pondera del 1 al 7. Aquí el test de proporcionalidad también utiliza una ponderación, mucho más pequeña, pero utiliza una ponderación. De tal manera que pues se analice al agresor y a la víctima y en función de ese grado de intencionalidad y grado de afectación, pues se toma una decisión, el juez toma una decisión. Y entramos aquí a un concepto, toma de decisiones. Fíjense lo que hemos estado viendo. Por un lado, se están trabajando a nivel mundial con escalas de ponderación.
y por otro lado, con métodos de toma de decisiones. En este sentido, en el test de proporcionalidad, el grado de intensidad se mide en grave, media y leve. Y se le da un número. Esa cualidad se traduce en un número. Y ese número, pues, es el que utilizan los jueces para, con base en ese número, es un número del 1 al 3, ¿sí? Ellos estimar la cuantía en función también de los montos que demuestre la víctima que ha gastado, que ha requerido en su recuperación. Es decir, hay un importe tangible y hay un importe intangible. Bien. Ahí está la medición. Leve 1, media 2, grave 4. Eso es lo que hace una escala que diseñó Robert Alexis y es la que muchos jueces se basan para el test de proporcionalidad y dimensionar el grado de afectación. Al final de cuentas, pues es una escala usando el 1, el 2 y el 4, ¿sí? Bien. Si recordamos un poquito estos últimos puntos, hablábamos de una escala, hablamos de una ponderación y hablamos de toma de decisiones. Y entonces se nos ocurrió, pues, tomar las metodologías de Thomas Sati. Sati fue un ecónomo y matemático que se dedicó gran parte de su vida a generar metodologías para la toma de decisiones. Y estas metodologías utilizan básicamente variables cualitativas. Y esas variables cualitativas, a través de todo un procedimiento metodológico, se transforman en un número, en una ponderación. Y entonces dijimos, bueno, si los jueces utilizan al final de cuentas una escala basada en cualidades y por otro lado a nivel internacional utilizan también una escala para de ahí dimensionar, pues entonces usemos la metodología de Sati diseñada para toma de decisiones con variables cualitativas. Y de ahí surge la propuesta de usar estas metodologías de toma de decisiones desarrolladas por Thomas Sati y adecuarlas a la indemnización por daños no patrimoniales. En ese sentido, las metodologías que desarrolló Thomas Sati, pues es, por ejemplo, la metodología del proceso analítico jerárquico, la metodología de Amoubam y la metodología de proceso analítico en red. Son las tres principales metodologías desarrolladas por Sati. Hay más, pero estas son las principales que empezó a desarrollar Thomas Sati. La que vamos a ver en este curso, pues es el proceso analítico jerárquico con Amoubam. Amoubam es analítico jerárquico basado en actualización de rentas. Entonces, es el concepto que se propone para la estimación del quantum. El analítico en red es un modelo también propuesto cuando los daños son muchos, es decir, cuando existe una gran cantidad de variables que intervienen en la indemnización. El analítico jerárquico se va a utilizar cuando tienes pocas variables que analizar. Cuando tienes muchas variables que analizar, recomendamos el analítico en red. En ese sentido, tomamos la decisión de usar AHP o usar ANP en función de la cantidad de variables que intervengan en la estimación del quantum. Bien. Aquí está el significado de Amoubam, ¿sí?
es los modelos de evaluación multicriterio, pero se basan, como ya les decía, en un pivote. Ese pivote es aquel criterio, aquel daño que sí podamos cuantificar de una manera más tangible. Aplicamos esas metodologías tangibles y las traemos al modelo multicriterio. Ahorita en el ejemplo lo vamos a ver. Bien. De manera general, lo que se hace es lo siguiente. Imagínense que ocurre